Una niña corría hacia refugios mientras las bombas caían sobre Italia. Pasaba hambre, creció sin padre y durante años sintió que había sido abandonada antes siquiera de tener una oportunidad. Nadie habría imaginado que aquella niña terminaría siendo considerada la mujer más bella del planeta. Su nombre era Sophia Loren. Pero detrás del glamour y Hollywood existía otra historia, una marcada por pobreza, guerra y una herida silenciosa que nunca terminó de desaparecer, crecer sintiendo que no había sido suficiente para que un padre se quedara. Porque esta no es solo la historia de una estrella de cine, es la historia de una niña que sobrevivió al hambre y al abandono antes de conquistar el mundo. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender cómo Sophia Loren llegó a la cima, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña que nadie imaginaba. Sophia Loren nació el 20 de septiembre de 1934 en Roma con el nombre de Sofia Villani Cicolone. Su madre, Romilda Villani, era una mujer talentosa y bellísima que había soñado con Hollywood, pero terminó criando sola a una hija después de que el padre de Sofía, Ricardo Cicolone, se negara a formar una familia real con ellas. Aunque terminó reconociéndola legalmente, estuvo lejos de convertirse en un padre presente. La infancia de Sofía transcurrió en Pozzuoli, cerca de Nápoles, dentro de una casa pequeña, llena de familiares y escasez. Creció rodeada de amor materno, sí, pero también de carencias constantes. Había días donde apenas alcanzaba la comida, y otros donde el peso de no tener padre se sentía todavía más fuerte. Mientras otros niños tenían cierta estabilidad, Sofía empezó a hacerse una pregunta dolorosa que la acompañaría durante años. ¿Qué tenía ella de malo para que su padre no quisiera quedarse? Y además estaba el rechazo cotidiano. Era extremadamente delgada, tímida y enfermiza. En el barrio comenzaron a llamarla el palillo. Nadie veía en aquella niña flaca algo extraordinario, pero lo que nadie imaginaba era que aquella inseguridad terminaría convirtiéndose en una fuerza enorme, aunque lo peor aún estaba por llegar. 2. La guerra, el hambre y el miedo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vida de Sofía se volvió todavía más difícil. Pozzuoli quedó atrapada entre bombardeos, hambre y destrucción. Las sirenas antiaéreas se convirtieron en parte de la rutina y muchas noches terminaban refugiadas bajo tierra, esperando que el sonido de las explosiones no llegara demasiado cerca. La guerra no era algo que escuchaban por radio, era algo que caía literalmente sobre sus cabezas. El hambre empezó a formar parte de la vida cotidiana. Su madre hacía milagros para alimentar a la familia mientras Sofía crecía demasiado rápido para un cuerpo que apenas recibía comida suficiente. Años más tarde, Sofía recordaría cómo muchas veces sobrevivían con pequeños trozos de pan o cualquier cosa que pudiera encontrarse. Y eso lo cambiaría todo. Porque aquella infancia marcada por la escasez terminó enseñándole algo que nunca olvidaría. Nada estaba garantizado. Pero hubo un momento que casi termina con su historia antes de empezar. Durante uno de los bombardeos, una explosión lanzó fragmentos de metal que impactaron cerca de ella y le dejaron una cicatriz permanente en el mentón. Estuvo peligrosamente cerca de morir, siendo apenas una adolescente. Y mientras Europa seguía desmoronándose, Sofía comenzaba a entender algo profundamente injusto. Para sobrevivir, tendría que aprender a resistir sola. 3. La chica que Hollywood no entendía. Cuando terminó la guerra, su madre vio algo que nadie más parecía notar. Aunque Sofía seguía siendo insegura, había empezado a transformarse físicamente y poseía una presencia imposible de ignorar. Romilda decidió inscribirla en concursos de belleza locales, más por necesidad económica que por ambición. No tenían dinero. Cualquier oportunidad importaba. A finales de los años 40, Sofía llegó a competir en certámenes donde no siempre ganaba, pero sí lograba algo más importante: llamar la atención. Poco a poco comenzó a conseguir pequeños trabajos como modelo y apariciones mínimas en cine italiano. Fue en esa etapa cuando conoció a Carlo Ponti, un influyente productor de cine mucho mayor que ella, quien vio algo que casi nadie alcanzaba a comprender: carisma, fuerza y una autenticidad imposible de fabricar. Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero obstáculo todavía estaba por aparecer. Cuando Sofía empezó a llamar la atención fuera de Italia, Hollywood intentó cambiarla por completo. Querían adelgazarla más, modificar su nariz, cambiar su forma de hablar e incluso transformar su imagen para que pareciera una estrella más americana. Sin saberlo,
estaba frente a una decisión que definiría toda su vida. 4. La mujer que se negó a cambiar. Mientras muchos estudios insistían en convertirla en otra actriz más de Hollywood, Sofía hizo algo inesperado. Se negó a cambiar. No quiso ocultar su acento italiano. Tampoco aceptó modificar radicalmente su rostro ni convertirse en una versión artificial de sí misma. Y eso lo cambiaría todo. Porque en un mundo obsesionado con la perfección fabricada, Sophia Loren empezó a destacar precisamente por aquello que la hacía diferente. Durante los años 50 y 60, su carrera explotó. Trabajó con algunas de las mayores estrellas del cine mundial, filmó junto a Cary Grant, Frank Sinatra y Marcello Mastroianni, y pasó de una infancia marcada por el hambre a convertirse en un símbolo internacional de belleza. Pero detrás de aquella imagen glamorosa, seguía existiendo una mujer profundamente insegura, marcada por la pobreza y el abandono de su infancia. Y entonces llegó el momento que terminó de cambiarlo todo. En 1962 ganó el premio Oscar por Dos mujeres, convirtiéndose en la primera actriz en ganar una estatuilla por una interpretación en idioma no inglés. No era solo un premio, era una especie de revancha silenciosa contra todos los que alguna vez la habían hecho sentir insuficiente. La niña pobre y rechazada del sur de Italia acababa de conquistar Hollywood sin renunciar a quien era. 5. El amor, las pérdidas y una herida que nunca se fue. Mientras el mundo la veía como una de las mujeres más admiradas del planeta, Sofía construía una relación intensa y polémica con Carlo Ponti, el hombre que la había acompañado desde el comienzo. Había una enorme diferencia de edad y durante años enfrentaron obstáculos legales, religiosos y mediáticos para poder estar juntos, pero, contra casi todos los pronósticos, permanecieron unidos durante décadas. Para Sofía, Carlo representaba algo profundamente importante: estabilidad, algo que había faltado casi toda su vida. Sin embargo, ni el éxito ni el amor lograron borrar completamente ciertas heridas. Durante años, sufrió problemas de fertilidad y atravesó embarazos perdidos que la afectaron profundamente. Para alguien que había crecido sintiendo abandono, formar una familia propia se convirtió en una obsesión emocional. Cuando finalmente logró convertirse en madre, lo vivió casi como un milagro después de años de dolor silencioso. Hoy, Sophia Loren sigue siendo una leyenda viva, pero quizá lo más impactante de su historia no sea la fama ni la belleza. Es recordar que detrás del glamour existió una niña que sobrevivió al hambre, a la guerra y al rechazo de un padre ausente. Una mujer que pasó gran parte de su vida intentando demostrar algo que nunca debió haber necesitado demostrar, que merecía ser amada. La historia de Sophia Loren destruye una idea muy poderosa: que las personas más admiradas nacen destinadas al éxito. Antes de Hollywood hubo miedo, antes de los vestidos elegantes hubo hambre, y antes de convertirse en la mujer más bella del mundo, existió una niña insegura que creció preguntándose por qué su propio padre no quiso quedarse. Y quizás ahí esté la verdadera pregunta que deja esta historia. ¿Crees que las heridas de la infancia realmente pueden desaparecer o simplemente aprendemos a vivir con ellas? Sophia Loren, ¿logró sanar aquello que arrastraba desde niña? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más extraordinarias comenzaron en los lugares más difíciles.